Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer la ponencia sobre emergencias abdominales. Para ello, me presento entre ustedes. Ya algunos compartido y algunas ponencias anteriormente. Soy la doctora Estefanía Chavarri Zabaleta, médico cirujano egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego. Actualmente trabajo en el establecimiento de salud 14 Huarmaca en Piura. Cuento con diplomado en salud ocupacional, seguridad en el trabajo y diplomado en ecografía general, cursos de que es BLS, ACLS y TLS, y maestrando en lo que es la maestría de investigación clínica. El día de hoy vamos a tocar sobre lo que son las emergencias abdominales, la cual hay que empezar definiendo que estas son situaciones clínicamente urgentes que se originan en el abdomen, propiamente el nombre lo dice, y requieren una atención médica inmediata debido al alto riesgo de que puede comprometer la vida del paciente, ¿no? O causar complicaciones severas que puede ser para toda la vida. Asimismo, hay que reconocer que las emergencias abdominales empiezan con un dolor abdominal agudo de forma súbita e intensa, que normalmente se asocia a enfermedades inflamatorias, infecciosas, obstructivas, traumáticas o vasculares de los órganos que se encuentran a nivel intraabdominales, ¿no? Que pueden ser desde estómago, intestino, hígado, páncreas, el apéndice, que es muy frecuente, la vesícula biliar también, vaso o inclusive los vasos sanguíneos abdominales. Dentro de ello, hay que tener en consideración que el abdomen agudo, que se le conoce también, es un término de las emergencias abdominales, puede ser multisindrómica, es decir, presenta diferentes signos y síntomas para poder sospechar de alguna patología. Asimismo, es una entidad muy compleja. ¿Por qué? Porque a veces hay sintomatologías que no son muy específicas, sino que, por ejemplo, puede ser un dolor difuso. Y si es que hablamos de un dolor difuso en toda la zona abdominal, no podríamos definir si es, por ejemplo, el apéndice, si es la parte de la vesícula, si es el colon, si es el estómago. A diferencia cuando a la persona le duele un solo sitio, que más o menos por la anatomía vamos a saber qué órganos estén ahí y podemos sospechar de algún diagnóstico. Dentro de ello, las características del abdomen agudo es que está causado por una agresión al compartimiento peritoneal, con dolor abdominal como síntoma que predomina. Dentro de ello, esto puede desencadenar una fisiopatología intraabdominal y sistémica, que puede ser grave o rápida. En algunos casos, cuando no se actúa a tiempo, puede llevar hasta la muerte. Anteriormente, por ejemplo, se decía que era necesario algún tipo de examen de laboratorio o examen de imágenes para poder yo llegar al diagnóstico. Sin embargo, ya hay patologías con un cuadro clínico específico que me pueden ayudar a determinar el diagnóstico cuando a veces no tengamos alguna examen de imagen o a un examen de laboratorio a la mano, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a continuación. Luego de eso, muchas veces una emergencia abdominal suele terminar en cirugía. Dentro de ello, hay que tener en cuenta que hay unos términos que hay que diferenciar, ¿no? Si es un abdomen agudo peritonítico, es decir, si hay peritonitis en el abdomen, si es un abdomen agudo traumático, es decir, producido por algún trauma, por ejemplo, algún disparo, alguna herida punzocortante, algún golpe. Dentro de ello también tenemos que definir y diferenciar más que todo el abdomen agudo obstructivo y el abdomen agudo vascular. Cada uno de ellos tiene este cuadro clínico diferentes que me va a poder ayudar a determinar frente a qué abdomen agudo estoy. Asimismo, hay que tener en cuenta que cuando se tiene un abdomen agudo, hay una fase de que es la fase de respuesta inflamatoria local, ¿no? A veces puede empezar con un dolorcito leve. Luego de esto ya vamos a ver que se puede ir exacerbando con una infección y la persona puede tener algún cuadro clínico de sepsis, inclusive algunos llegar hasta el shock séptico. Otros, por ejemplo, pueden estar alterados la hipovolemia de hipoperfusión y finalmente terminar en un síndrome hipovolémico, un shock circulatorio. Esto mayormente se da cuando hay algún tipo de sangrado en la cavidad abdominal. Dentro de ellos, el diagnóstico va a variar también dependiendo en la edad y el sexo del paciente. Hay que definir que un abdomen agudo o una emergencia abdominal puede ser quirúrgico y no quirúrgico.
Los quirúrgicos son los más frecuentes. Dentro de ellos tenemos los causados por inflamación e infección, por perforación, por obstrucción, por alguna hemorragia y por alguna isquemia. Y dentro de los no quirúrgicos tenemos, por ejemplo, los trastornos del aparato digestivos, los genitourinarios. Algunas infecciones urinarias también te dan dolor abdominal. Algún problema cardiovascular, pulmonar, musculoesquelético, dermatológico, parte de neurológicos y otros más pueden estar asociados a lo que es el síndrome de abdomen agudo no quirúrgico. Dentro de ellos, acá tenemos un gráfico en donde evidenciamos en qué porcentaje se presentan las patologías. Si nosotros nos ubicamos en el 39%, que es la parte celeste, está lo que es la apendicitis complicada, seguida por un 23%, perdón, no complicada, seguida por un 23% de una apendicitis complicada y un 20% de lo que es la parte ya de patología biliar. Dentro de lo que es ya etiología del abdomen agudo quirúrgico, que es lo más frecuente y que se considera emergencia, tenemos que hay una etiología de origen inflamatorio que se presenta entre 60 y 70%. Por ejemplo, la pancreatitis, colecistitis, colangitis. En parte, etiología obstructivas entre un 30 a 40%. Por ejemplo, hernias, vólvulos, cuerpos extraños, bridas o adherencia. Y en la parte hemorrágica, que tenemos entre un 10 a 15%, por ejemplo, está la hemorragia del tracto digestivo alto, el trauma abdominal, el embarazo ectópico roto, también la que está en la parte, a veces el embarazo ectópico en la zona abdominal que se puede generar. No es muy frecuente, pero sí ha habido casos, ¿no? Como por ejemplo, acá vemos algunas imágenes donde vemos que hay cálculos a nivel de la vesícula, múltiples cálculos, por ejemplo, en la imagen inferior, la que está en la derecha es una obstrucción intestinal cuando ya se ha retirado parte del intestino. Dentro de ello también, como les mencionaba al inicio, hay que conocer la anatomía del cuerpo humano para nosotros sospechar frente a qué emergencia de qué órgano estamos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el cuadrante superior derecho, podemos hacer la división de los 4 cuadrantes o también la división de los 9 planos. Si lo dividimos entre 4 cuadrantes, que es lo más común, empezamos por la derecha en cual esto podemos, por ejemplo, ver de anatomía que está ubicada la vesícula. ¿Qué puedo sospechar? De una colecistitis, de un cólico biliar, ¿no? También de una colitiasis, que ya es una complicación, digamos, o es una enfermedad que deriva de la colecistitis. Si nos vamos ya a lo que es el cuadrante superior izquierdo, podemos encontrar ya la parte del estómago. ¿Qué podemos sospechar cuando haya dolor en esta zona? De una de perforación gastroduodenal. Si justamente está entre la unión de los dos cuadrantes, ¿no? Y estamos sospechando que está en medio entre el cuadrante superior derecho y el cuadrante superior izquierdo, puede estar ubicado el páncreas. ¿Y qué vamos a sospechar ahí? De una pancreatitis. Si ya estamos en los cuadrantes inferiores y es un dolor difuso, podemos sospechar de una obstrucción intestinal, de una perforación intestinal. Pero si ya somos un poquito más meticulosos y estamos a nivel del cuadrante superior derecho, justo en la fosa ilíaca derecha, y hay un dolor de varios días o varias horas de evolución, podemos encontrar lo que es la apendicitis, ¿no? Porque ahí por la parte de anatomía se encuentra lo que es el apéndice. Si nos vamos más abajo, justamente en la parte de hipogastrio, que también es la división de los 9 cuadrantes, podemos sospechar de una rotura de folículo ovario, de una torsión ovárica, debido a que aquí se encuentra la parte de los ovarios, ¿no? También la ruptura o embarazo ectópico. Dentro de ello también se va a presentar, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? Lo que les decía. Si es que estamos a la derecha, una hepatitis, una colecistitis, si es que hablamos de alguna patología quirúrgica, más que todo con la vesícula biliar. En medio lo que es la pancreatitis. En la parte inferior, para hacerles hincapié, en lo que es fosa ilíaca derecha, la apendicitis, ¿no? Más abajo, en la zona entre abdominopélvica, entre la unión del abdomen y la pelvis, algún absceso tubo ovárico o embarazo ectópico.
Asimismo, hay que diferenciar que a veces hay dolores de la parte derecha y a veces decimos, no, ahí está el apéndice, ¿no? Y nos quedamos con ese diagnóstico. Sin embargo, el cólico ureteral, cuando está descendiendo el cálculo del riñón, es un dolor muy parecido al apéndice, pero en la parte de la anamnesis, cuando yo le realizo al paciente, cambia en lo que es la forma de inicio, en lo que son las horas de evolución. Mayormente el cólico ureteral es un dolor que viene de la parte de atrás y se proyecta hacia adelante, ¿no? En forma de, digamos, de cinturón, pero vertical, que va de atrás hacia adelante. Si hay un dolor justamente en la parte de la zona umbilical, podemos sospechar de una rotura de aneurisma aórtico si es muy fuerte. Igual en la parte del epigastrio, lo que es una úlcera, ¿no? También muy común, pero no es tanto un abdomen agudo quirúrgico, es la parte de los cólicos por gastritis, que es muy común actualmente, ¿no? Dentro de ello hay que tener en cuenta que hay dolores que pueden reflejar a otra parte que no sea el abdomen. Por ejemplo, si yo tengo dolor de abdomen, pero también este dolor migra o se refleja más que todo a lo que es el hombro derecho, puedo sospechar de alguna patología a nivel de lo que es hígado, vesícula biliar, en mi diafragma derecho. Si vemos que el dolor se irradia al hombro izquierdo, puedo sospechar de corazón, cola de páncreas, vaso en mi diafragma izquierdo. Si es que el dolor está en la zona abdominal inferior, pero se irradia hacia escroto y testículo, puedo sospechar de alguna patología del uréter. Asimismo, como les mencionaba, el dolor abdominal también es diferenciado por edad y sexo del paciente, ¿no? Si, por ejemplo, hay un dolor en la zona abdominopélvica, de lo que es la parte de una torsión de ovario, una rotura de ovario, ¿no? En cambio, en el hombre no tiene estos órganos, ahí voy a sospechar de lo que es la parte de algún cólico renal. Asimismo, por ejemplo, ¿no? Entre lo que es recién nacidos, la patología más frecuente tenemos las malformaciones congénitas, la enterocolitis necrotizante. En el lactante, cuando tiene dolor bastante en lo que es el abdomen o se está distendido o hay algunos síntomas, podemos sospechar de lo que es la invaginación intestinal o hernias. Si el paciente se encuentra entre la etapa de la infancia o adolescencia, esta patología más frecuente de sospecha es apendicitis aguda, adenitis mesentérica, divertículo de Meckel. Si estamos frente a la edad de un adulto, por ejemplo, sospechamos de lo que es apendicitis aguda, colecistitis aguda, parte de algún órgano perforado, pancreatitis aguda, hernias estrangulada. Si estamos frente a un dolor abdominal de una mujer en edad fértil, podemos sospechar de colecistitis, colelitiasis también, alguna patología ginecológica, como les mencionaba. Si es en personas mayores, si estamos hablando en personas de 60, 70, 80 años, más común es una obstrucción intestinal, mayormente por patología de alguna neoplasia, isquemia intestinal y en algunos casos, que también es frecuente, una diverticulitis. Hay también que considerar que hay causas extraabdominales de abdomen agudo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay otro órgano que puede estar afectado, pero que transmite por fibras nerviosas el dolor al estómago, ¿no? ¿Cuándo yo puedo sospechar esto? Frente a un infarto agudo de miocardio, una pericarditis aguda, una insuficiencia cardíaca congestiva, una neumonía con irritación diafragmática o frente a una cetoacidosis diabética. También hay causas extraabdominales del dolor abdominal agudo propiamente dicho. Por ejemplo, causas neurológicas, causas torácicas, causas endocrinometabólicas, por ejemplo, muy común, la cetoacidosis diabética, un diabético que sea mal controlado, que tenga de glucosas por encima de 250, que estemos frente a una cetoacidosis diabética, también presenta dolor abdominal.
Por ejemplo, la porfiria aguda, la fiebre mediterránea, que es una patología ya no muy común, pero que en algunos casos sí aparece. Y hematológicas, por ejemplo, las pacientes con anemia de célula falciforme o hemólisis presentan dolor abdominal. Dentro de lo que son también la parte abdominal, pero extraperitoneales, alguna ruptura o hematoma del recto anterior, o sea, del músculo que está en el abdomen, que puede ocasionar una peritonitis muscular. Y una patología renoureteral, como por ejemplo infecciones o litiasis. Para hacer un buen diagnóstico, si es que estamos frente a un abdomen agudo, tengo que hacer toda una valoración integral, desde una historia clínica completa, exploración física completa, valoración del dolor, mayormente esto se puede dar a través de una valoración de la escala de LEVA, que es de 0 a 10 puntos, siendo 10 el máximo puntaje, 0 que no le duele y 5 intermedio. La antigüedad en este caso, del dolor. Acá hay una memotecnia para hacer lo que es la historia clínica, ¿no? Lo que es el término Alicia, si se dan cuenta, son las iniciales de antigüedad, saber qué tiempo tiene el paciente de enfermedad, localización, irradiación o propagación, si es que se irradia a otro órgano, lo que es el carácter, cómo es el dolor, intensidad, si es que calma este dolor con algo que es la atenuación o agravación. El diagnóstico con base en la historia clínica y exploración física, si nosotros lo hacemos de manera correcta, ya tenemos un asegurado entre un 43 a un 59% y solamente los exámenes de laboratorio me confirmarían mi sospecha diagnóstica, ¿no? Muchas veces algunos de ustedes pueden estar trabajando fuera de la ciudad, donde no tenemos todos los exámenes de laboratorio, no tenemos todos los exámenes de imagen a la mano. Sin embargo, con realizar un buen historial clínico, con una buena evaluación, yo puedo ya tener mi sospecha diagnóstica y actuar en base a esa sospecha. Dentro de lo que es el tipo de dolor, tenemos la parte visceral, parietal y un dolor referido. El dolor visceral tenemos que es un dolor mal localizado, que puede ser, por ejemplo, en epigastrio, en región periumbilical o en abdomen bajo, debido a que los órganos abdominales reciben aferentes sensoriales de ambos lados de las médulas espinal y que aquí hay escasez de terminaciones nerviosas en las vísceras en comparación con la piel. Y, por ejemplo, la persona te puede decir, es tipo cólico, ¿no? O sea, te dice en forma general. Ya cuando hablamos de un dolor parietal, este se da en el peritoneo parietal, que donde hay raíces del mesenterio y diafragma, donde cuenta con terminaciones nerviosas sensibles a la irritación producida por agentes químicos, enzimas, infiltraciones, edema, presión, tracción y torsión que se puede dar. Asimismo, el dolor parietal es un dolor más intenso y de una localización más precisa, que en algunos casos se puede agravar con el movimiento de la persona. Cuando estamos frente a un dolor referido, este se siente en áreas lejanas que están inervadas por los mismos segmentos que el órgano externo. Se presenta cuando el estímulo visceral nocivo se hace aún más intenso. Dentro de ello, hay que entender un poco sobre lo que es la fisiopatología del dolor, en donde tenemos que el dolor se transmite al sistema nervioso central por dos tipos de fibras. Las fibras delta, en este caso A delta, y las fibras C finas, ¿no? Que las A delta son las finas mielinizadas, la cual se distribuye en toda la piel y músculo y se refleja con un dolor agudo, bien localizado y consecutivo a una lesión aguda. La parte de las fibras C, esta mayormente se encuentra en el periósteo, músculo, peritoneo visceral y vísceras. La sensación puede ser algo que no está muy localizada y de inicio impreciso. Dentro de ellos hay que tener en cuenta que el estímulo principal del dolor visceral se produce cuando hay contracción, espasmo, distensión, estiramiento, inflamación o isquemia.
lo que ocasiona una variedad de estímulos químicos, que en este caso, por propiamente la fisiopatología de nuestro cuerpo, va a producir lo que son las sustancias P, la serotonina, las prostaglandinas, los iones de hidrógeno, que se percibe como nocivos para los quimiorreceptores que tenemos a nivel de las vísceras, lo cual esto se va a reflejar como un estímulo doloroso. Dentro de ello también hay que considerar que en la parte de la anatomía existe un nervio aferente esplácnico único que aporta impulsos sensitivos de varios órganos y penetra en la médula espinal a más de un nivel, lo que contribuye a las localizaciones imprecisas. Hay que considerar que en la parte de la embriología, los órganos abdominales se derivan de estructuras de la línea media y retiene inervación bilateral, es decir, puedo tener un órgano en toda, digamos, mi organismo, sin embargo, está conectado a varias terminaciones nerviosas. Por lo tanto, el resultado es una inervación bilateral y los dolores abdominales se lateralizan más. Entonces hay que considerar por ahí que a veces, si es que el dolor no está muy definido, no podemos tener a ciencia cierta cuál es el diagnóstico, la sospecha diagnóstica. En lo que son los posibles diagnósticos, como ya les mencionaba, si hay una división de, en este caso, de 8 cuadrantes, ¿no? Que lo vamos a hacer, en este caso 7 cuadrantes, perdón, tenemos a la derecha lo que es el hipocondrio derecho, que puede ser la parte de sospecha de hepatitis, de colecistitis, colangitis, pancreatitis, absceso sufrénico, alguna neumonía. ¿Por qué? Porque en esta zona tenemos la base del pulmón, tenemos al hígado, tenemos a lo que es la vesícula y parte del páncreas. Si nos vamos ya a la parte central del abdomen, tenemos el epigastrio, en donde podemos sospechar de una úlcera gastroduodenal, gastritis aguda, enfermedad por reflujo gastroesofágico, pancreatitis aguda, un infarto agudo de miocardio, una pericarditis y una rotura de aneurisma de la aorta. ¿Por qué? Porque en esta zona de anatomía tenemos la parte de lo que es el estómago, también tenemos la conexión entre el estómago y el esófago, tenemos parte de lo que es el cuerpo del páncreas y asimismo puede reflejar algunas fibras nerviosas del corazón. Por eso que cuando estamos frente a un infarto agudo de miocardio, en algunas personas el dolor del pecho se irradia a lo que es el estómago. Dentro de lo que es el hipocondrio izquierdo, podemos sospechar de un absceso esplénico, de un infarto esplénico, de una rotura del vaso, de una pancreatitis y de una neumonía. Esto porque en esta parte tenemos ubicado lo que es la base del pulmón izquierdo, tenemos la parte del vaso y tenemos lo que es también la última porción de lo que es el páncreas. En medio tenemos al mesogastrio, en donde podemos sospechar de una gastroenteritis, obstrucción intestinal, ruptura de aneurisma de la aorta, apendicitis aguda precoz. En este caso, vamos a tener que en nuestra anatomía, en esta parte del medio, se encuentran los intestinos. Asimismo, tenemos el paso de lo que es la aorta. ¿Y por qué apendicitis aguda precoz? Porque vamos a ver más adelante que la apendicitis siempre es un dolor que migra, que primero está en el epigastrio, luego puede pasar en el mesogastrio y luego finalmente pasa a lo que es la fosa ilíaca derecha. En la parte de esta fosa ilíaca derecha podemos sospechar ya propiamente lo que es la apendicitis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, adenitis mesentérica, cólico renal, pielonefritis, salpingitis, endometriosis, embarazo ectópico, por la misma anatomía que se encuentra ubicada ahí los órganos del apéndice, del intestino, de lo que es que refleja la parte renal, de la parte de atrás, también puede generar dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. Y en el caso de las mujeres, una salpingitis, una inflamación a nivel de las trompas, una endometriosis, un embarazo ectópico. Ya más en medio, pero en la zona inferior, tenemos al hipogastrio, que si presenta dolor en esta zona, en caso de mujer, de cistitis, embarazo ectópico, endometriosis, dismenorrea, enfermedad pélvica inflamatoria, quiste, torsión ovárica, podemos sospechar por los órganos que se encuentran ubicados ahí, en el caso de las mujeres. Pero si el hombre presentara dolor en esta zona, puedo sospechar de una prostatitis, de una cistitis. Si estamos frente
a un dolor en la fosa ilíaca izquierda, puedo sospechar de una diverticulitis aguda, colitis isquémica, un cólico renal, una pielonefritis, un síndrome de intestino irritable, salpingitis, endometriosis y embarazo ectópico en la mujer, ¿no? Por ejemplo, acá, ya cuando uno evalúa al paciente en lo que es el examen clínico o físico, vamos a tener que empezar primero con la inspección, empezar a ver lo que está en el abdomen, si hay algún signo, que también lo vamos a ver a continuación, que hay algunos signos que hay que identificar. Si, por ejemplo, en la primera imagen yo inspecciono, la persona está ahí con un cuchillo atravesado, o sea, estoy frente a un abdomen agudo traumático, ¿no? Si yo veo la imagen superior, si se dan a cuenta, es un abdomen distendido. Entonces puedo sospechar desde una distensión abdominal, de una obstrucción intestinal, de una citis también. Si yo veo en los ojos del paciente, porque es muy importante en lo que es algunas patologías abdominales, las escleras ictéricas amarillas, puedo ya sospechar de una hepatitis, ¿no? De una colangitis o una de coledocolitías, es decir, impactación de lo que es el cálculo de la vesícula a nivel del colédoco. Hay signos, por ejemplo, que hay tipo manchas oscuras, equimóticas, alrededor de lo que es el ombligo, se le conoce como síndrome de Cushing. Pero si yo tengo estas equimosis a nivel de los flancos, decía los costados, puedo sospechar de un signo de Grey Turner, que más adelante vamos a ver qué signos se relacionan con las patologías más comunes. Asimismo, por ejemplo, en la imagen de la derecha, ¿no? Estamos viendo, hay una cicatriz, o sea, hay un antecedente de una operación. Puedo sospechar de algunas adherencias o bridas. Y en la parte inferior, el bulto que justamente está en la ingle del lado derecho, la masa que se presenta. Entonces, primero observo. Una vez que ya yo observo, ya inspeccioné, paso a lo que es la auscultación, ¿no? Voy a evaluar en mis 4 cuadrantes, voy a escuchar con mi estetoscopio. Mayormente, si es que estamos frente a un abdomen agudo, patológico, puedo escuchar borborismos, ruidos de lucha, es decir, como golpes, ¿no? O también no puedo escuchar nada. ¿Cuál es lo ideal cuando no escucho nada? Quedarme ahí con el estetoscopio por unos 3 a 5 minutos para ver y estar segura que durante ese tiempo no hay ningún tipo de sonido. Entonces, ahí ya hay que sospechar porque es peligroso que no haya ni un sonido de la parte del abdomen. ¿Por qué? Porque los intestinos están en constante movimiento. Si yo no escucho ningún sonido, ningún ruido, entonces puedo sospechar de alguna patología intestinal. Luego de eso también vamos a tener la percusión, que se realiza en forma de reloj, en las manijas de reloj, en ese orden según los cuadrantes. Siempre cuando yo voy a evaluar a mi paciente, tengo que mentalmente dibujar los cuadrantes, sea en 4 cuadrantes, sea en 9 cuadrantes, y empezar a realizar mi evaluación. En el caso de la percusión, lo más patológico que se puede encontrar, por ejemplo, es una matidez desplazable. ¿En qué sentido? Que yo percuto a un lado, escucho mate como si fuera que yo tocara la puerta, y para el otro lado, si lo volteo a mi paciente, eso sigue sonando. O sea, es una matidez que se desplaza. ¿Qué tengo que sospechar ahí? De una presencia de líquido libre en cavidad abdominal. Y mayormente, ¿en quiénes sospecho? En personas con lo que es ascitis, en lo que tengan alguna cirrosis hepática. Finalmente, en lo que es la palpación, yo también empiezo a palpar según mis 4 cuadrantes, que es lo más común. ¿Y qué voy a buscar en la palpación? Lo más común son los signos peritoneales. Si hay rigidez, si hay signo de rebote o Bloomberg, si hay signo de Robson, si hay músculo de McBurney o hay el síndrome de Murphy. En este caso, por ejemplo, la segunda imagen, vamos a ver que acá se está evaluando el signo de McBurney, que se divide mentalmente una línea oblicua entre el ombligo y la fosa ilíaca derecha, y mentalmente yo divido en 3 tercios. Y digamos, la palpación superficial y profunda se va a dar junto en la unión de los 2 tercios y 1 tercio de lo que yo mentalmente me acabo de visualizar. Y así como vemos en la imagen. Ahí hago una presión. Si el paciente
siente dolor o si yo veo en su expresión facies de dolor, ya puedo decir que mi signo de McBurney es positivo. En el caso de la imagen inferior, para el signo de Murphy, esto mayormente es para lo que es colecistitis. Vemos acá que el paciente está con dos manitos haciendo una palpación justo por el reborde costal del lado derecho. Se le pide a la paciente inspirar y es ahí donde yo palpo. Si la paciente automáticamente refiere dolor o deja de inspirar, y yo veo también de que hay alguna resistencia que no lo toque en esa zona, ya puedo sospechar de un signo de Murphy positivo. Dentro de ellos, lo que les estaba mencionando, en lo que es la exploración abdominal a nivel de lo que es inspección y palpación, yo puedo tener algunos signos o maniobras que se realiza el paciente y según si es que están presentes, puedo sospechar de algún diagnóstico. Por ejemplo, el signo de Cuye, donde hemos visto la imagen de un hematoma periumbilical, las manchas moraditas alrededor del ombligo. ¿Qué puedo sospechar? De una hemorragia intraabdominal con una pancreatitis. Si yo veo, en este caso, hematoma en los flancos, como le hemos visto también en la imagen, puedo ya decir que es un signo de Grey Tarde. ¿En quiénes puedo sospechar? En una hemorragia retroperitoneal. Si hay aumento de dolor tras la descompresión con la palpación profunda, esta es una llamada maniobra de Bloomberg, es decir, a nivel de todo el estómago yo voy haciendo mi palpación con mis deditos. Si es que el paciente se queja de dolor cuando yo suelto esa presión, digo que es un signo de rebote positivo. ¿De qué sospecho? De una irritación peritoneal. Lo que les mencionaba, la maniobra o el signo de Murphy. Acá donde lo pido al paciente que inspire profundamente. Palpo el hipocondrio derecho y si es que la persona deja de inspirar y hay dolor, es un signo de Murphy positivo. ¿En quién pueden estar? En lo que es colecistitis aguda. La maniobra de SOAP es cuando se levanta lentamente la pierna derecha mientras se palpa en profundidad la fosa ilíaca derecha. ¿En quiénes sospecho? En las personas con apendicitis aguda. El signo de Robson es cuando yo palpo la fosa ilíaca izquierda y el dolor se presenta en la fosa ilíaca derecha. Esto también es un signo de apendicitis aguda. Aquí hay más signos, donde les dejo también un poco de teoría a ustedes para que revisen. Los más comunes es lo que hemos mencionado en la primera tablita. Dentro de ello también hay que tener en cuenta que los dolores abdominales, hay muchos estudios en donde hay algunas escalas que nos ayudan a llegar al diagnóstico. Por ejemplo, la más común, la escala de Alvarado. ¿Para qué? Para que según esto yo tenga mi sospecha diagnóstica y tenga también mi posible manejo. Si es un problema de conexión, ahorita retomamos en la parte donde no hemos quedado. Ya. En lo que es la escala del Alvarado que se utiliza para lo que es una sospecha de apendicitis, esto va a estar dividido en tres partes. En la evaluación de los síntomas, evaluación de los signos y lo que es la parte de los resultados del laboratorio. En cuestión de la escala de Alvarado tiene un puntaje de 10 puntos. Cada signo, cada síntoma y cada resultado del laboratorio que está en la tabla me va a dar un puntaje. Dentro de los síntomas, por ejemplo, la migración del dolor me da un punto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona te haya dicho, licenciada, doctora o cualquier personal de salud, tengo, por ejemplo, un dolor en el estómago que me empezó hace unas horas y me ha migrado al ombligo. O te pueden decir, el dolor me empezó en el ombligo y ya me migró o ya pasó el dolor hacia un costado derecho. Migración del dolor, un punto. Si la persona no tiene ganas de comer, es anorexia. Tenemos otro punto que darle. Hay que identificar, sí, si es que la persona no tiene apetito o es que no come porque tiene miedo a vomitar, que eso también ocurre, que son cosas muy diferentes. Porque la persona puede estar de apetito, pero no como porque vomito. Perfecto. Entonces ahí yo no puedo considerarle un punto. Yo tengo que considerarle un punto cuando la persona te diga, no quiero comer porque no tengo apetito. Si estamos que el paciente te dice, estoy nauseoso o he vomitado, un punto. En cuestión de los signos,
Si es que hay un dolor en cuadrante inferior derecho o el signo de mar, en este caso damos 2 puntos, que es un signo característico y casi patoneumónico, en este caso, de lo que es apendicitis aguda. Si es que el paciente tiene signo de rebote positivo, es 1 punto. Si la persona tiene fiebre, o sea, estamos hablando de una temperatura mayor de 38, es otro punto. Si ya le sacamos su hemograma y tiene leucocitosis, ¿qué quiere decir? En adultos mayor de 10.000, damos 2 puntos. Si hay una desviación a la izquierda en neutrófilo, es decir, hay presencia en este caso de neutrófilos aumentados, 1 punto. Todo esto da un puntaje de 10 puntos. Si yo tengo una sumatoria en mi paciente entre 9 a 10 puntos, da casi certeza que ese paciente sí tiene un diagnóstico de apendicitis. Si yo tengo más de 7 puntos, hay alta probabilidad de que sea apendicitis. Si yo tengo entre 6 a 5 puntos, puede que sí, pueda que no. ¿Y qué me va a determinar acá? Mis otros exámenes de imágenes, como por ejemplo la ecografía. Si tiene menor o igual de 4 puntos, hay baja probabilidad de apendicitis. Luego de esto, hay que tener en consideración que hay clasificación de abdomen agudo según el tiempo de evolución. Cuando estamos frente a un abdomen agudo no urgente, cuando hay padecimientos que no requieren tratamiento dentro de las 24 horas para prevenir complicaciones. Pero esto no significa que la persona tal vez después de unas horas pueda terminar con una intervención quirúrgica. Pero sí hay momentos o patologías de un abdomen agudo que requieren urgentemente un tratamiento dentro de las primeras 24 horas. Dentro de ellos, ¿quiénes son? Quienes, por ejemplo, aparecen de un dolor de instalación en segundos, de inicio súbito. Cuando estamos frente a rotura de aneurisma de la aorta, no es muy común, pero se puede sospechar. Rotura de esófago, perforación del ulcus gástrico, rupturas de embarazo ectópico, ruptura del absceso intraabdominal o un infarto agudo de miocardio. Si la persona te dice, tengo un dolor de 5 o 10 minutos que empezó, estamos frente a una instalación rápida. ¿De qué debo de sospechar yo ahí? De una pancreatitis aguda, de un cólico biliar, de un cólico renal, de una diverticulitis perforada, de una obstrucción intestinal con estrangulación. Si hay un dolor que ya pasaron horas y que es de inicio, en este caso, gradual, puedo sospechar de una apendicitis, de una diverticulitis, de una colecistitis o de una obstrucción intestinal. Hay exámenes complementarios que se pueden realizar y nos pueden ayudar mucho, pero estos se van a realizar según el nivel de atención en donde estoy. Si estoy frente a un nivel 1, 2, 1, 1, en donde no tengo ni siquiera hemograma, entonces tengo que derivar a un nivel 1, 4, en donde probablemente sí haya laboratorio y puedan hacer un hemograma. Ahora, mayormente en la mayoría de establecimientos de primer nivel ya contamos con el ecógrafo. Sin embargo, todavía no hay personal capacitado en lo que son las ecografías. Entonces, como que por ahí, esta herramienta tal vez en los centros de atención de primer nivel todavía no sea 100% utilizable. ¿Qué exámenes complementarios me va a ayudar a determinar frente a qué patología estoy en un abdomen agudo? Cuando solicito exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes como por ejemplo radiología, ecografía, tomografía, resonancia magnética. Y hay una intervención quirúrgica que se llama laparoscopía diagnóstica. Esto mayormente se hace cuando mi examen de laboratorio haya salido alterado, cuando radiológicamente, ecográficamente, tomográficamente y con una resonancia magnética no pueda determinar bien qué patología es, yo puedo entrar con una intervención quirúrgica a realizar una laparoscopía diagnóstica. Entro en el abdomen y busco qué está pasando, dónde está el dolor, dónde está el sangrado. Y puedo a partir de ello hacer mi diagnóstico. Hay que tener en consideración que también las patologías para los exámenes complementarios tienen que ser ordenados los exámenes que se solicitan. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo,
tengo un dolor abdominal, no a todos les voy a mandar a sacarse su tomografía. No a todos les voy a realizar resonancia magnética. No a todos les voy a hacer una laparoscopía diagnóstica. ¿De qué va a depender esto? Mucho del cuadro clínico y de la anamnesis del paciente, asimismo como los exámenes que tenga a la mano y que sean los menos invasivos para yo llegar al diagnóstico. Empezamos con los exámenes de laboratorio. Mejora en un 10% la precisión diagnóstica que yo ya tengo. Está mayormente los exámenes dirigidos a la hipótesis diagnóstica. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy sospechando de una colecistitis, no voy a mandar un examen de orina, porque no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué mandaría yo? Mi hemograma, mi perfil hepático, ¿no? Para ver cómo están las bilirrubinas, cómo están las transaminasas, el hemograma para ver cómo están los leucocitos. En cuestión de una apendicitis, ¿qué puedo yo pedir ahí? Un hemograma y también es recomendable pedir un examen de orina. ¿Para qué? Para que yo esté seguro que ese dolor en fosa ilíaca derecha es probablemente por una apendicitis y no por una infección urinaria. La valoración del estado funcional del paciente es muy importante. Solicitar en algunos casos exámenes preoperatorios cuando ya se haya confirmado el diagnóstico. ¿Qué exámenes de imagen puedo solicitar? Lo más común y lo que más se tienen a la mano en los hospitales son las radiografías simples de abdomen, que ayuda a valorar rutinariamente, por ejemplo, verificar si hay sombras del psoas, si hay patrón aerointestinal, si hay líquido libre intraperitoneal. ¿Cómo yo puedo identificar que tengo una radiografía de abdomen normal? Cuando yo ubico la 11ª costilla, por ejemplo aquí a nivel 1, como lo están viendo en la pantalla, cuando yo veo los cuerpos de las vértebras que están derechas, que por ejemplo a veces salen hacia un costado, hay que ver si el paciente está bien parado o es también algún de perfecto de lo que es la radiografía. Si hay gas a nivel del estómago, ¿no? Eso se tiene que ver. Gas también a nivel de lo que es el colon, flexura esplénica, en parte 5. Si hay gas a nivel de lo que es el colon transverso, en la parte 6, como vemos, si hay gas en el sigmoide. 7, ya estamos en la parte del sacro. En el 8 vamos a evidenciar lo que es la unión sacro-ilíaca. Vemos en algunos se puede ver ya la cabeza del fémur. El 10, en este caso, verifica si hay gas en el ciego, o sea, el gas siempre en la radiografía se va a ver en este caso cómo se está visualizando en las imágenes. El 11, tengo que ver lo que es la cresta ilíaca. En el 12, gas a nivel del colon de la flexura hepática. Y el 13, esta línea del psoas que se tiene que reflejar. Yo ahí recién digo que esta mi radiografía de abdomen está bien tomada o es normal. Cuando ya nosotros vamos a ver algunas radiografías patológicas. Cuando, por ejemplo, yo sospecho de alguna obstrucción intestinal y en este caso le solicito una radiografía en pie, eso se pide de pie al paciente, y donde yo voy a ver un aspecto característico de tubo doblado hacia adentro. No sé si lo logran ver en la primera imagen, ¿no? ¿Qué es esto? Es un vólvulo sigmoide, también conocido como el signo del grano de café, como se ve en la imagen. En esta otra radiografía, también la persona está parada y se aprecia un neumoperitoneo. ¿Qué quiere decir? Aire al nivel del peritoneo, de tamaño moderado que podría corresponder a alguna perforación de una víscera abdominal. Por ejemplo, acá tenemos otro exámenes radiológicos. En este caso, si ustedes ven, si son un poquito observadores, lo que son las distensión de una asa del colon, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está formando recién lo que es el vólvulo que le llaman. En esta parte de la radiografía de abdomen, en la derecha, vemos los niveles hidroaéreos. Si ustedes, por ejemplo, visualizan, parece escaleritas de globitos blancos, 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 ¿no? Entonces aquí se va formando los niveles hidroaéreos. ¿Qué puedo sospechar ahí? De una obstrucción intestinal. Ya.
Esto, por ejemplo, es un poquito más llamativo, que es una obstrucción intestinal de un vólvulo, también llamado el signo de grano de café. Como si se dan cuenta, está bien distendido una asa del colon. En la parte ecográfica, ¿qué tengo que ver o de qué me va a servir frente a una radiografía? Aquí tengo ventajas de capacidad que puedo ver múltiples planos, lo veo en tiempo real, es más rápido, no hay radiación, es de bajo costo y puede realizarse si el paciente está postrado en cama. ¿Cuál es la desventaja? Que tiene que ver un operador dependiente, alguien que sepa utilizar el equipo del ecógrafo y sepa interpretarlo. Y también, ¿qué es lo que me puede causar alguna, digamos, duda en el diagnóstico ecográfico? Es cuando el paciente tiene gas intestinal. ¿Por qué? Porque yo voy a ver sombras que se generan en la imagen del ecógrafo y no me va a poder determinar, en este caso, qué tipo de patología es. Y en los pacientes obesos también es difícil tener algún diagnóstico por imagen, por ecografía. Por ejemplo, aquí vamos a ver una ecografía de la parte de la vesícula, de la parte de los riñones. En este caso, por ejemplo, en lo que es la primera imagen, vemos una ecografía de una vesícula, en donde vemos una masa que está muy brillante, blanca. Entonces, ¿qué puedo sospechar ahí? Que está un cálculo. Si yo me voy a la imagen que está superior a la derecha, esto es una imagen entre el hígado y el riñón, que siempre ahí no tiene que haber líquido, es un espacio. Cuando yo veo líquido, como se ve acá, una división entre el hígado y el riñón, puedo sospechar de algún trauma abdominal de esa zona. Si yo voy a la imagen inferior izquierda, veo una ecografía del riñón. Si ustedes se dan cuenta, hacia abajo genera un haz de luz, o sea, un blanco que se refleja. ¿Cuándo yo voy a sospechar de esos reflejos? Cuando esté frente a cálculos. Entonces, posiblemente en este riñón haya cálculos. En el otro riñón que vemos al lado derecho, yo veo zonas, en este caso negritas, en donde el riñón mayormente no es así. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Hay una acumulación de líquido, probablemente por alguna infección urinaria, es decir, que se genere también una hidronefrosis. En lo que es tomografía, me va a ayudar porque ahí se puede realizar una valoración de órganos sólidos del retroperitoneo. En este caso, hay poco espacio entre las interasas intestinales. Puede realizarse al pie de la cama. Hay una sensibilidad en este caso, de 78 al 100% y una especificidad de 98%. ¿Cuál es la desventaja? Que hay que moverlo al paciente hasta el lugar donde está el tomógrafo y en algunos casos que se realice una tomografía con contraste se necesita algún contraste endovenoso y es un poquito más cara que la ecografía, que la radiografía. En este caso, si por ejemplo nosotros vemos la primera imagen, estamos frente a una tomografía abdominal en donde la flecha de la izquierda en la imagen A está señalando lo que es la apéndice en este caso, ¿no? Se observa un apéndice distendida de paredes gruesas, como vemos ahí como un dona, en posición retrocecal, ¿no? Con cambios inflamatorios en la grasa circundante. Y en lo que es la imagen B, tenemos también una tomografía de una apendicitis complicada, en donde ya vamos a ver que aquí se está formando un absceso retrocecal, en donde se va a estar asociado a algún flemo. En la parte inferior vamos a ver un infarto, es decir, una isquemia del intestino delgado que posiblemente está asociado a una trombosis venosa mesentérica. Se puede observar la vena mesentérica superior trombosada de densidad reducida, como vemos en la imagen de la letra A. En cambio, en la letra B ya vemos que se aumentó el grosor del intestino delgado en la flecha que está en la parte de la imagen B superior, en este caso en la imagen inferior derecha, en la parte superior, ahí vemos una flechita que está señalando. En la parte de la laparoscopía, que esta es una ya intervención quirúrgica, el objetivo es llegar con el diagnóstico
al tratamiento, a veces se puede realizar y hay que tener en cuenta que a veces cuando ya entramos en la parte abdominal y encontramos alguna patología y tiene que ser inmediatamente tratada, a veces hay una conversión de una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta. ¿Cuáles son las ventajas? Que es un poco más seguro y eficaz de definir el diagnóstico. Reduce tiempo de internamiento, disminuye en este caso costos en el sentido de que la persona puede estar hospitalizado varios días, ¿no? Hasta llegar al diagnóstico y a veces el tratamiento ya se realiza tarde y hay un montón de complicaciones. Entonces, cuando una persona llega para evaluarlo, refiriendo que tiene un dolor abdominal, sea llega al centro de salud o al hospital, yo tengo que definir si es un paciente estable o es un paciente inestable. Si es un paciente estable, le hago la anamnesis, le pregunto desde cuándo está el dolor, cómo está, le hago el alicias, que ya le hemos visto, lo que es la antigüedad, el tipo de inicio, la localización, si ha migrado o no, si hay algo que le calma el dolor, qué pastillas ha tomado, qué ha estado haciendo el paciente cuando le ha dolido. Luego de eso paso ya a mi examen físico, a la exploración. Solicito algunos exámenes de laboratorio si lo tuviera. Si es que ya estos exámenes de laboratorio no me confirmaran al 100% el diagnóstico, puedo solicitar ya una ecografía, una radiografía o algún otro estudio, ¿no? Voy en orden solicitar. Si el paciente, a pesar de ello, por ejemplo, sale que no es una patología quirúrgica, puedo mantenerlo en observación, le doy tratamiento médico, reposo, una reposición hidroelectrolítica, antibiótico de manera empírica y analgésica. Pero si sale que el paciente no tiene nada, le puedo dar el alta voluntaria. Y si no mejora estando el paciente con manejo y los exámenes de laboratorio de imágenes sean alterados, en este caso ya paso a un tratamiento quirúrgico, que puede ser una laparotomía o una laparoscopía. Hay una patología muy común que es la obstrucción intestinal, que mayormente se da en personas mayores o que hayan tenido antecedentes de alguna cirugía del abdomen. ¿Cómo se define una obstrucción? Como la detención del tránsito o la progresión del contenido intestinal debido a una causa mecánica. Esta obstrucción puede ser parcial o completa o simple. Hay que diferenciar la obstrucción intestinal de un ilio, en donde el ilio es más que todo una variedad paralítica o funcional de la obstrucción. Inclusive el ilio puede presentarse antes ya de una obstrucción completa. La obstrucción del intestino es una causa común del dolor abdominal que puede presentarse entre un 20% de las admisiones en los servicios de urgencia. Representa un problema considerable en la salud, ya que la mortalidad operatoria puede elevarse hasta un 9%. Hay que definir si es una obstrucción intestinal mecánica o funcional. Si es funcional, voy a estar pensando en una sospecha diagnóstica de un ILE, pero si estamos frente a una obstrucción intestinal mecánica, tengo que ver si es por cuerpos extraños, si es por tumores o pólipos, si hay algún tipo de invaginación, si hay vólvulos, si hay alguna causa congénita o hay alguna estrangulación o encarcelación de alguna, en este caso, de alguna asa intestinal. La etiología de la obstrucción intestinal, hay que considerar que nosotros tenemos intestino delgado e intestino grueso, el colon. Si es una obstrucción del intestino delgado, pueden ser providas o adherencias peritoneales, ya que son la primera causa a nivel de nuestro país. Y la segunda, si es que la persona nunca ha sido operada, yo no puedo sospechar de bridas o adherencias. Entonces, ¿de qué debo de sospechar? De alguna hernia, mayormente hernia estrangulada que se está presentando en el paciente. Si estamos frente a una obstrucción del colon, a nivel del mundo, la primera causa es por algún cáncer. Pero en el Perú, la primera causa de obstrucción del colon es por vólvulos. En este caso, acá hay un cuadrito en donde podemos ver los múltiples causas que me puedan ocasionar una obstrucción intestinal. Asimismo, tener en consideración el origen, si es mecánica o no mecánica, como lo habíamos hablado en la diapositiva anterior. Si es de inicio agudo o crónico.
la extensión del dolor es parcial o es completa. Si se localiza a nivel de, por ejemplo, intestino delgado alto, intestino delgado bajo, el intestino grueso. Sí hay que ver si hay efectos sobre el intestino. Si, por ejemplo, estamos frente a una obstrucción intestinal simple, si está estrangulado o es una asa cerrada. Las asas cerradas mayormente se presentan en pacientes con vólvulos o hernias estranguladas, como lo hemos visto en las imágenes de los rayos X. La obstrucción resulta de una respuesta inicial, que esto va a aumentar el peristaltismo. Luego de esto, aumenta la presión intraluminal por fluido y gas, provocando que haya vómitos en el paciente. Por lo tanto, hay un secuestro de fluidos en el lumen, congestión linfática y venosa, resultando un edema tisular. Dentro de ello hay que ver que hay anoxia localizada, hay isquemia. Luego de esto, con pasar las horas, puede haber una necrosis, una perforación y finalmente una peritonitis, que me va a conllevar a un sobrecrecimiento bacteriano con translocación bacteriana y toxinas y que el paciente puede terminar en una septicemia. ¿Cuáles son las secuencias que lleva a la formación de las adherencias? Primero, una lesión peritoneal, ¿no? Que haya habido algún antecedente de alguna cirugía a nivel del abdomen. ¿Qué se genera dentro? Se activan los que son los fibrinógenos, que van a producir fibrina, luego estos se degradan y hay una reparación peritoneal. A la misma vez se activa la cascada de coagulación. Hay trombina, se activa la trombina, hay plasmina. Asimismo se activa lo que son los fibroblastos, el colágeno y se empieza a presentar los que son las adherencias, es decir, como si fuera telitas de arañas pegado en un órgano de la pared abdominal. Dentro de ello hay que considerar que la obstrucción intestinal tiene fases. Fase inicial, en donde el paciente te puede decir, doctora, licenciada, licenciado, estoy estreñido, no realizo deposiciones, ¿no? Cesa el tránsito intestinal. ¿Qué puede haber? Que haya dolor, que haya distensión abdominal, en donde tú le dices si elimina gases, flatulencia, y él dice no. También ahí empieza ya mi fase inicial. En la que es la fase del estado, ¿no? Vamos a ver si hay síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si hay translocación bacteriana, si tenemos lo que es la peritonitis o perforación de las asas. Y en la fase terminal, mayormente las personas con patología, en este caso de obstrucción intestinal, terminan con un CHO hipovolémico, un CHO séptico, síndrome del compartimento abdominal, inclusive en algunos lo que es fracaso multiorgánico o muerte. El examen clínico tenemos que en fases iniciales no suele presentar signos en las primeras 24 horas, ¿no? Durante la crisis del dolor. Los signos vitales al inicio pueden ser normales, pero sí puede presentarse lo que es la deshidratación y distensión, son leves. En lo que es la percusión, hay timpanismo generalizado y dolor difuso inespecífico a la palpación, producido por la misma distensión abdominal. En lo que es la auscultación, puedo escuchar ruidos de lucha, ruidos hidroaéreos de timbre metálico que coinciden justo cuando el paciente te dice me duele o está con crisis dolorosas. En algunos pacientes pueden hacer lo que son tacto rectal, ¿no? No es muy común que los pacientes se dejen hacer tacto rectal, sin embargo, en los que se pueden evaluar, podemos encontrar la ampolla rectal vacua, es decir, que no, el dedo del guante con el cual hacemos el tacto rectal no salga manchado de heces, ¿no? Entonces, si no hay heces a nivel de recto, yo puedo sospechar de una obstrucción intestinal, es decir, que las heces están quedando en alguna parte. Asimismo, cuando ya estamos en un paciente con una obstrucción avanzada, cuando ya ha pasado bastantes horas desde el inicio de los síntomas, el paciente puede tener sus signos vitales alterados o una hipovolemia. En cuestión de lo que es para reforzar las características clínicas de una obstrucción intestinal
frente a un hilio paralítico, tenemos que la obstrucción intestinal de tipo mecánica puede tener dolor abdominal tipo cólico, vómitos. Cuando hablamos de vómitos biliosos, es decir, que bota bilis, podemos sospechar que estamos inicialmente en una fase temprana de obstrucción intestinal. Pero ya cuando el paciente empieza a vomitar las heces, estamos frente a un síntoma tardío de obstrucción intestinal. ¿Qué quiere decir? Las heces no van a salir por el recto, están saliendo por la boca. Cuando el paciente te diga estoy estreñido, hay distensión abdominal, los sonidos intestinales son agudos o tintineantes, es decir, que se suenan como si fueran una campanita, o también cuando no haya ningún sonido de ruido intestinal a la auscultación. A diferencia que un hilio paralítico puede tener dolor abdominal continuo y difuso, vómitos, estreñimiento, distensión abdominal marcada. Si se dan cuenta en este cuadrito, hay gran diferencia entre una obstrucción intestinal mecánica y un hilio, porque en la obstrucción intestinal mecánica tengo los vómitos, tengo en este caso los sonidos, que me va a diferenciar del hilio paralítico. Según el grado de obstrucción intestinal, podemos dividirlo entre obstrucción alta o baja. ¿De qué me va a depender esto? De la división, digamos, anatómica que se hace entre la parte del intestino en donde yo estoy sospechando de una obstrucción alta frente a una baja. Cuando estamos frente a una obstrucción alta, el paciente te va a referir un dolor cólico paroxístico, vómitos precoz, profuso y son vómitos biliares, la bilis. De inicio agudo, hay distensión abdominal, hay compromiso general precoz y hay pérdida de electrolitos. Pero si yo estoy frente a una obstrucción baja, el dolor es un poquito más, digamos, con menor intensidad. Aquí los vómitos ya se presentan en etapa tardía y son fecaloides. Esta es la principal diferencia entre una obstrucción alta y una obstrucción baja. La alta, como les repetía, son los vómitos de la bilis y en la baja ya son los, en este caso, vómitos fecaloideos, es decir, las heces, ¿no? Puede ser de un inicio lento, insidioso, y aquí sí hay trastorno hidroelectrolítico tardío. El diagnóstico se da en base a cuadro clínico más imágenes. ¿Qué eso puedo solicitar? Una radiografía simple de abdomen, en donde esto me va a ayudar a llegar a mi diagnóstico en un gran porcentaje. Es fácil de tomar, tiene que ser tomada si yo estoy sospechando de una obstrucción intestinal en el paciente que esté de pie. Voy a ver acá a nivel de la obstrucción, a nivel de dónde está, ¿no? ¿Qué voy a observar? Si estoy en una obstrucción intestinal mecánica, las asas distendidas dilatadas, como lo hemos visto en las imágenes anteriores, cuando no hay aire dentro del recto y hay múltiples niveles hidroaéreos, como por ejemplo en esta imagen. Vemos que al lado derecho tenemos esas flechitas que están señalando las diferentes imágenes oscuras, que esto se entiende como en una parte de un signo de lo que son los niveles hidroaéreos, ¿no? Luego, ¿dónde voy a buscar? A nivel de la parte de la presencia o ausencia de gas intestinal, a nivel de la parte de propiamente de los intestinos. Asimismo, voy a ver si hay el signo del grano de café, que lo hemos visto al inicio, ¿no? Que este sí es muy sugestivo de vólvulo intestinal, de una obstrucción intestinal. Por ejemplo, aquí vemos distensión de las asas intestinales en la primera imagen. En la segunda, vamos viendo también que hay distensión. Aquí, en la tercera imagen, están los niveles hidroaéreos. Las diferencias entre una obstrucción intestinal del intestino grueso y del intestino delgado es en el intestino grueso puede ser periférico, el diámetro más o menos es de 8 centímetros máximo, hay presentación de lo que son las austras. En lo que estamos frente a una obstrucción del intestino delgado, mayormente la obstrucción es central, su diámetro máximo es de 5 centímetros, hay en este caso, por ejemplo, una distensión a nivel de lo que es el hilo. Aquí tenemos
ya representado en una imagen el grano de café, lo que ya le hemos visto también en las imágenes radiográficas, ¿no? Y en la parte de aquí, por ejemplo, también vemos que hay otros signos. Vemos la distensión a nivel de lo que son las asas del colon. Hay una gran dilatación de estas asas. Cuando ya hablamos propiamente del vólvulo de sigmoides, que también se le conoce como voluminoso buble, sigmoideo distendido, este mayormente se forma a partir de dos asas pegadas en cañón de fusil y separadas por la línea densa que alcanza la pelvis menor. Y hay segmentos cólicos distales dilatados. El vólvulo sigmoide, por acá, como ustedes ven, hay una asa distendida en omega, también algunos lo llaman, por el mismo signo que genera, o de grano de café. Hay grados de volvulación. Hablamos de grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Esto de qué va a depender? De qué tanto el vólvulo se tuerza, por decirlo así. Si está en un movimiento de menos de 180, a veces puede ser asintomático y puede ser descubierto accidentalmente mediante un examen radiológico. El grado 2 es cuando este vólvulo ya está en una volvulación de más de 180 grados y hay una obstrucción parcial. En el grado 3 hay más de 180 la rotación, pero es la obstrucción completa de alza cerrada y alteración circulatoria reversible. Y en un grado 4 cuando ya hay una obstrucción completa. Y aquí hay una alteración circulatoria en donde el paciente, por más que lo haga la distorsión del vólvulo, ya esta parte del intestino ya no sirve porque no hay flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que también puedo solicitar en estos pacientes? Es una tomografía, ya que la tomografía abdominal es el gol estándar de la imagen para el estudio de obstrucción intestinal, pero no siempre es usada por el costo y por la demora, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos ver en lo que es la tomografía? El signo de remolino y el signo de las heces en el intestino delgado, como vemos en las imágenes de la parte superior derecha. ¿Qué otro examen puedo solicitar? Lo que me va a ayudar a llegar al diagnóstico es el enema de bario, que es útil en la obstrucción distal y puede ser de ayuda en la insuspección. Está contraindicado en signos si el paciente presenta perforación, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le inyecto el enema de bario, obviamente si hay perforación voy a hacer una mezcla, digamos, a nivel de todo lo que son las bacterias que hay en el intestino con el enema de bario. ¿Qué exámenes de laboratorio solicitaría? Un hematocrito, un hemograma, electrolitos, proteína C reactiva, las transaminasas. ¿Puede haber trastornos metabólicos en los pacientes con obstrucción intestinal? Sí. Si estamos frente a una obstrucción proximal, hay pérdida de agua, de sodio, de cloro, de potasio. Por lo tanto, esto me va a ocasionar una alcalosis metabólica, también por los mismos vómitos que va a presentar el paciente. Si estamos frente a una obstrucción distal, en donde hay grandes pérdidas de líquidos de sodio, vamos a estar frente a una acidosis metabólica. Cuando esta obstrucción intestinal no es tratada a tiempo, ya esta obstrucción intestinal alta o baja se convierte en una obstrucción complicada, como se ve en la imagen. Esto es ya cuando han cortado parte del intestino. Y esto mayormente se da cuando han pasado muchas horas y el manejo no ha sido el adecuado, no ha sido inmediato. Entonces, esto ocurre cuando hay un bloqueo del flujo del contenido intestinal por una obstrucción mecánica que produce alteración en lo que es la irrigación del cemento intestinal comprometido. ¿Cuándo yo puedo sospechar de una obstrucción complicada? Mayormente cuando hay signos de estrangulamiento, cuando hay un dolor continuo e intenso, cuando la paciente ya empieza a presentar fiebre, taquicardia, signos peritoneales, es decir, signos de rebote, el abdomen está como si fuera una tabla, ¿no? Y que hay leucocitosis marcada en el hemograma. ¿Cuál es el manejo? Primero, identificar si estoy frente a un paciente estable o no estable. Si el paciente está inestable, yo inmediatamente tengo que entrar a una laparotomía exploratoria, porque si no, ese paciente fallece. Pero si es un paciente estable, yo todavía puedo solicitar un examen de imágenes, de tomografía.
y ver si hay compromiso a nivel de alguna perforación, si la obstrucción es completa o parcial. Si es completa, le dejo al paciente en NPO, le coloco sonda nasogástrica y le hidrato endovenosamente. Y se tiene que resolver máximo la operación entre 24 a 48 horas, ¿no? Hay algunas personas que tienen obstrucción intestinal parcial. En estos pacientes, a veces con la sonda nasogástrica, dejando en NPO y una adecuada hidratación, la persona puede revertir su cuadro clínico y no puede necesariamente entrar a cirugía. Sin embargo, cuando ya estamos más de 24 horas, 48 horas y el paciente no mejora, es necesario realizarle una laparotomía exploratoria. ¿Qué es lo que tengo que hacer si ya mi paciente con abdomen agudo es quirúrgico? Tengo que realizar una atención preoperatoria. Mayormente en todos los pacientes con abdomen agudo quirúrgico, tengo que dejarlo en ayuno, en colocación de una sonda nasogástrica y aspirar para sacar lo máximo posible que hay. La hidratación parenteral a través de una venoclisis. Le puedo colocar lactatorringue, solución polielectrolítica, pero hay que considerar que en los ancianos la sobrecarga de líquidos puede ser peligrosa. Entonces, en ellos es importante colocarle líquidos, pero hasta un cierto nivel. También tenemos que colocar sonda Foley permanente, porque esto nos va a ayudar que el paciente no esté parándose a cada rato al baño y que también nosotros podamos medir la diuresis horaria, ver si el paciente cuánto de líquido elimina por hora, porque si le estoy hidratando, tiene que haber una diuresis, pero si no, entonces algo está pasando en su cuerpo. Monitoreo de funciones vitales cada hora, cada media hora, cada 2 horas, según el estado del paciente. Solicitar lo que son los exámenes de laboratorio y también aprovechar y realizar un riesgo quirúrgico si es que el paciente lo requiriera. Cuando hay indicios de un cuadro infeccioso, ya se puede iniciar con tratamiento antibiótico de modo profiláctico, pero con dosis terapéutica. Por ejemplo, lo más común que se puede colocar y que es muy eficaz es la ceftriaxona, 2 gramos. La preparación preoperatoria se complementa, en este caso, en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para que si el paciente se empieza a descompensar o su cuadro clínico empeora, tiene que ingresar inmediatamente ya a lo que es la cirugía. En lo que es el tratamiento quirúrgico, lo primero que hay que hacer es aliviar la obstrucción, descomprimir el intestino dilatado, prevenir alguna obstrucción recurrente. Cuando la obstrucción intestinal no se resolvió en 12 a 24 horas, mi paciente tiene que estar tratado quirúrgicamente, realizar lo que es la cirugía. Probablemente ahí se hace una colostomía, o sea, se corta parte del intestino, se coloca una bolsa para donde pueda él excretar por un determinado tiempo, entre 6 a 12 meses, y luego se trata de unir nuevamente el intestino. Es un poco triste para el paciente, sí, porque no va a poder defecar como una persona normal y hay que estar cambiando todos los días esa bolsita de la ostomía, ¿no? Dentro de ello, en lo que es el vólvulo de sigmoide, el tratamiento cuando es un vólvulo no complicado, si yo ingreso endoscópicamente, puedo devolvulación, hago una devolvulación, es decir, hago una rotación del vólvulo y hay un porcentaje de éxito hasta un 70%. Pero si a pesar de que hago este tipo de devolvulación endoscópica y el paciente no mejora, puedo entrar a una cirugía electiva. Pero si estamos frente a un vólvulo complicado, con alguna isquemia, alguna ruptura y ya tenemos una peritonitis, entonces si el paciente está inestable, entro a una resección colónica, a una colostomía proximal y cierre de muñón distal mediante un procedimiento que se le conoce procedimiento de Harman. Y luego de un tiempo restauro el tránsito intestinal, como les estaba mencionando. En lo que es abordaje en 2 tiempos, por ejemplo, si el paciente tiene una peritonitis purulenta, pero está estable,
a una resección colónica, una anastomosis primaria y una ostomía proximal. Si el paciente es joven, no tiene comorbilidades y la contaminación no es mucho, puede ser una resección y anastomosis primaria, es decir, corto en ese momento y vuelvo a unir. La oclusión intestinal, acá hay un cuadro resumen de todo lo que hemos hablado, les invito a revisarlo porque es prácticamente desde cómo sospechar de la obstrucción intestinal, qué hacer cuando necesitan cirugía y cuándo no. Finalmente, luego ya de esta parte teórica, les muestro un caso clínico que es muy común, que en este caso vamos a ver y vamos a tratar de desarrollar. Por ejemplo, es un paciente de nombre Juan Pérez, de 32 años, de sexo masculino, se dedica a hacer, en este caso, trabajo según su carrera, que es contador, y acude a consulta por dolor abdominal intenso de inicio reciente. Ya cuando revisó la historia clínica, Juan Pérez se presenta en el servicio de urgencia con un dolor abdominal de aproximadamente 24 horas de evolución, que el dolor comenzó primero en la región periumbilical y que en las últimas horas se ha desplazado en la fosa ilíaca derecha, donde es más intenso. El dolor es continuo, de tipo cólico, acompañado de náuseas, vómitos en 2 ocasiones, fiebre de 38.2, refiere pérdida de apetito y dificultad para moverse por el dolor. Si nosotros vemos aquí, ya nos está dando algunas pistas de sospechar. Vamos viendo que el paciente tiene dolor en lo que es la región umbilical, periumbilical, ¿no? Tenemos esta parte. Luego se ha desplazado ya fosa ilíaca derecha. Es hombre. Ya por ahí voy. ¿Qué está ahí? Puede ser un cálculo renal, puede ser una apendicitis, ¿no? Y es más intenso, dice. Hay náuseas, hay vómitos, tiene fiebre y no tiene apetito. Hasta ahí ya voy varios puntos de la escala de Alvarado. Cuando yo ya voy a preguntarle sus antecedentes, vemos que no ha tenido enfermedades previas, medicamentos, no ha tomado ni un medicamento, no es alérgico. La mamá ha tenido apendicitis aguda, nada más. Ese antecedente no me ayuda mucho. Ya cuando entro a lo que es examen físico, veo que su presión está a 120/80, o sea, está estable. Una frecuencia cardíaca de 90, normal, frecuencia respiratoria de 18, pero una temperatura de 38.2, o sea, hay fiebre. Al momento de la inspección, ¿qué veo? Un abdomen distendido. Pero al momento de ver las escleras, la piel, no hay ictericia. Perfecto. A lo que es la palpación, vemos que hay sensibilidad en lo que es la fosa ilíaca derecha. O sea, hay un signo de McBurney positivo, no lo que habíamos visto inicialmente. Hay un signo de Bloomberg positivo, es decir, la descompresión brusca cuando yo hago la palpación. No hay defensa muscular significativa, pero el dolor se incrementa cuando yo palpo profundamente a nivel de fosa ilíaca derecha. Y al momento de yo auscultar, los ruidos intestinales están normoinmovibles, o sea, no hay alteración. Con todo esto, ¿qué yo puedo sospechar? Si ya me están diciendo que el dolor migró, que hay náuseas, que hay vómitos, que hay fiebre, que hay signo de McBurney positivo, signo de Bloomberg positivo, entonces yo ya sospecharía de lo que es una apendicitis aguda. Entonces, si yo tengo mi sospecha diagnóstica, ¿qué solicitaría? En este caso, un hemograma, ¿no? Y que ya me da un resultado de 14.000. ¿Puedo pedirle una PCR? Sí, podría pedirle, ¿no? Que me vas interpretar como si fuera una elevación moderada por el caso de lo que es la respuesta inflamatoria e infecciosa. Si yo tengo una ecografía, porque es lo más común que puedo solicitar si yo sospecho de apendicitis, vemos que informa un apéndice dilatado de 7 milímetros, pared engrosada, presencia de líquido libre en cavidad abdominal y hallazgo típico de apendicitis aguda. Con todo eso, yo ya puedo decir mi paciente tiene un posible diagnóstico de apendicitis aguda. Si estoy en un nivel 1
114, 11, 12, tengo que referir al paciente inmediatamente a un hospital, porque las horas son prioridad, porque mientras más va avanzando las horas, el apéndice puede ir avanzando de características, puede ir avanzando de etapas. Ya no puede ser como al inicio congestiva, sino puede terminar al cabo de 48 horas en una apendicitis necrosada. Y ya cuando está necrosada es porque no le llega nada de irrigación a esta zona. Y por ende, al estar necrosado, o sea, estar negrita esta parte, puede haber una ruptura y que va a haber escape del contenido del apéndice. Por lo tanto, se genera una peritonitis y hace toda una infección a nivel de todo el abdomen. ¿Cuál es el manejo inicial en este paciente? Primero, hidratación endovenosa. Como ya estoy sospechante de una apendicitis, yo ya puedo ir colocándole antibióticos como ceftriaxona o metronidazol. Si es que ya confirmamos que es apendicitis y el paciente sigue con fiebre, ya lo estoy trasladando a un hospital, yo sí puedo colocarle algún tipo de analgesia, como por ejemplo paracetamol. Porque si fuera un niño con sospecha de apendicitis y yo lo dejo con temperatura mayor de 40, ese niño me puede convulsionar. Entonces, si yo ya estoy 100% segura o un 90% segura de una sospecha de apendicitis, ya puedo manejar el dolor y la fiebre. Asimismo, realizar o solicitarle en este caso que realice un ayuno absoluto. Luego ya en un hospital el manejo es mediante una intervención quirúrgica. Mayormente ahorita se está haciendo la apendicectomía laparoscópica, que no hay muchos daños que se puede realizar frente a una apendicectomía abierta. Listo, eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda para que la puedan hacer de conocimiento en este momento.